El primer libro de las Crónicas, capítulo 25. David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Hemán y de Jedutún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Asarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Jedutún estaban Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, 6 en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Jedutún, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Hemán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Hemán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 3 hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor, y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos de servicio mediante el sorteo sagrado, sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José, del clan de Asaf, y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda, a Gedalías y a 12 de sus hijos y parientes. La tercera, a Zacur y a 12 de sus hijos y parientes. La cuarta, a Seri y a 12 de sus hijos y parientes. La quinta, a Netanías y a 12 de sus hijos y parientes. La sexta, a Buquías y a 12 de sus hijos y parientes. La séptima, a Asarela y a 12 de sus hijos y parientes. La octava, a Jesaías y a 12 de sus hijos y parientes. La novena, a Matanías y a 12 de sus hijos y parientes. La décima, a Simei y a 12 de sus hijos y parientes. La undécima, a Uziel y a 12 de sus hijos y parientes. La duodécima, a Asabías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimotercera, a Subael y a 12 de sus hijos y parientes. La decimocuarta, a Matatías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoquinta, a Jerimot y a 12 de sus hijos y parientes. La decimosexta, a Ananías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoséptima, a Josbecasa y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoctava, a Ananí y a 12 de sus hijos y parientes. La decimonovena, a Maloti y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima, a Eliata y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima primera, a Otir y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima segunda, a Gidalti y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima tercera, a Maasiot y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima cuarta, a Romantieser y a 12 de sus hijos y parientes.